Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da un enorme placer poder reunirme con usted de nueva cuenta. Hoy con un tema que de verdad genera mucha controversia a nivel mundial, pero particularmente en México está causando estragos. ¿A qué me refiero? A la diabetes. Al problema de diabetes que tenemos en el país, que, bueno, es un problema desde luego de salud pública y para el cual tenemos hoy un especialista preparado por todos los flancos, precisamente para resolver todas las dudas que tengamos al respecto de este padecimiento que está acabando con la vida de muchos mexicanos y a otros les está haciendo vivir una pesadilla, por decirlo de alguna manera. Me da gusto recibir al doctor Artemio López. Él es especialista, mire, muy bien preparado, porque hizo una maestría en diabetes. Luego tiene una especialidad también en neuropatía y pie diabético. Todos estos padecimientos ligados de muchas Así es, Leti. formas. ¿Cómo estás, Artemio? Bienvenido. Muy bien, contento de que nos hayan recibido. Estamos aquí para ayudarlos, colaborar con ustedes y bueno, responder todas las dudas que tenga la gente con toda la confianza. Oye, Artemio, Sí, pensaba yo el otro sí, claro. día en nuestra alimentación, en cómo vamos heredando los hábitos no sé, se me ocurre ahora, por ejemplo, Jalapa, en mi niñez y creo que todavía en familias, en los pueblitos, se sigue dando. La cena era tradicionalmente café con leche y pan. Correcto. De hecho, creo que sigue siendo, como bien Sigue lo siendo. comenta, así es. Ajá. Y luego para el desayuno mucha gente, bueno, se come su garnacha, su gordita, su picada, a lo mejor unos huevitos, pero corona con café con leche y pan. Completamente de acuerdo. Yo creo que esa parte es fundamental, Leti, porque es una parte central que abona un poco en el desarrollo de la enfermedad. ¿A qué me refiero? Mire, estamos muy acostumbrados a que, ok, entro al trabajo 7, 8 de la mañana, me como mi desayuno, pero de ahí la comida la hago a las 4 o 5 de la tarde. Eso es incorrecto porque le estamos dando al cuerpo la oportunidad. El cuerpo es muy sabio. El hígado, que es el productor, en pocas palabras, junto con el el productor en pocas palabras de liberar la glucosa, dice, bueno, si aquí mi cuerpo lleva 8, 10 horas sin comer, en automático lo que va a hacer es empezar a liberar glucosa y eso en automático se forma uno de los factores predisponentes para el desarrollo de la diabetes. Entonces, lo que trato de decirle al público y a todo la gente, la audiencia, es que no ayunemos tanto. Tratemos de no prolongar los ayunos. Eso es contraproducente, no solamente para la obesidad, sino también para el desarrollo de la enfermedad. Si comemos en quintos, que significa desayuno, de ahí entre cada comida fuerte entre el desayuno y la comida, una colación, a eso me refiero. Después viene entre la comida y la cena otra colación. De esa manera le damos la oportunidad al cuerpo de que el azúcar no se dispare. Muy bien. Entonces es un mecanismo de defensa. Bueno, como siempre me gusta comenzar por el principio. Claro. Y el principio en este caso es entender bien a bien qué es la diabetes, porque sí se habla mucho de diabetes, sin embargo, yo creo que pocas personas podrían describir pues sí, describir en un lenguaje coloquial qué es lo que está pasando en su propio cuerpo. Mira, es una pregunta muy interesante porque habitualmente lo primero que hacemos cuando en la consulta de primer contacto cara a cara con el paciente es decirle, no, pues tiene diabetes, ok, pero pues explícame qué es, ¿no? Lo que dice es sumamente importante y siempre tratamos de darle esa oportunidad o esa confianza al paciente de que pregunte las dudas, de que saque lo que, ok, que mi comadre me dijo tal cosita. Entonces, respondiendo a esa pregunta, imaginemos que el páncreas, es un órgano que tenemos aquí, es el productor de una hormona que es sumamente importante, todos la tenemos, seamos o no diabéticos, que se llama insulina. Esa insulina lo que hace es metabolizar. Cuando hablamos de metabolizar es degradar la glucosa, Procesarla. procesarla y hacer energía, para que yo tenga energía para seguir haciendo mis actividades del día a día. ¿Qué es lo que sucede en una persona diabética? Que ese páncreas empieza a poco a bajar
su funcionamiento. O sea, como que empieza a fallar. En pocas palabras, Le sí. cuesta trabajo. Le cuesta trabajo. Entonces, cuando el paciente llega con el diagnóstico de la enfermedad en automático, de acuerdo a las estadísticas mundiales e internacionales, pues mencionan que el paciente habitualmente ya tiene el 50% de las células que hacen esa chamba ya dañadas, o sea, ya no existen. Uf. Por lo tanto, no hay ese, digamos, ese transportador que haga que el azúcar se metabolice y se convierta en energía. Y ahí es cuando aparece la diabetes. Cuando esto sucede, Ajá. ¿de dónde saco la energía? Muy Si ya buena mi pregunta. páncreas no está funcionando y transformando la insulina, ¿cómo le hago? Exactamente, es una pregunta muy, muy interesante. El cuerpo, que es tan sabio, lo que hace es echar mano de otros órganos. Entonces, el órgano que se pone ahí, digamos, con la batuta de sacar esto adelante es el hígado. Empieza a generar azúcar. Por eso es que los ayunos, lo que les estoy comentando, un ayuno prolongado en una persona diabética es contraproducente. Ajá. A ver, hoy está de moda y tú, bueno, Sí. tienes que saber, porque además todo lo hemos visto en redes sociales, los ayunos prolongados para bajar de peso. Te dicen incluso, porque yo lo he leído, Sí. porque tiendo a hacer ayunos prolongados por naturaleza o por costumbre, de ayunos hasta de 16 y 18 horas. Te dicen que puedes bajar los niveles de glucosa, que vas a bajar de peso y que incluso te instruyen para que tu ayuno empiece temprano por la noche, vamos a decir a las 6 de la tarde, y que te vayas sin comer hasta las 12 de la noche, por ejemplo. Sí, Perdón, 12 del día. El día. Entonces ahí estás ayunando, pero no lo estás sintiendo tanto porque gran parte estás dormido. Ajá, es correcto. Pero ¿qué pasa con este trabajo del hígado y todo esto que nos estás explicando? Bueno, lo que pasa es que ese tipo de dietas que son las llamadas dietas cetogénicas no son malas si la persona no es diabética, pero estamos hablando estrictamente de una persona diabética. Una persona diabética no puede ayunar tanto. Ok. Porque o una de dos, o le baja la glucosa, porque habitualmente están tomando medicamentos para bajar su nivel de glucosa. ¿Y qué pasa si lleva un ayuno de 12 horas? ¡Bum! Va para abajo. Y ojo, un azúcar que esté por abajo de 60, perdón, es un paciente que tiene riesgo de padecer infartos. Ok. Entonces es muy importante mantener lo que llamamos niveles de glucosa en sangre. Que eso vamos a hablar un poquito más a Sí, detalle. fíjate que esta parte me parece esencial. Hay muchos mitos, Claro. muchas leyendas urbanas que se tejen Así en es. torno a los niveles de glucosa. Correcto. Hay médicos, por ejemplo, el otro día escuchaba un médico en una comida que decía que en personas de cierta edad, no sé, de 60 en adelante, una glucosa de 120 era considerada como normal. Yo, la verdad, me asombré porque para mi manera de pensar y lo que he escuchado a lo largo de muchos años es que el nivel de glucosa debe ser de 100. Cuando rebasa los 100, pues ya como que tienes que empezar a tomar como precauciones. No es que seas netamente un diabético, pero ya es como un signo de alarma. Esa es mi Completamente de creencia acuerdo. y creo que es la creencia popular. Pero tú dime, ¿cómo es? De hecho, no es una creencia, es una realidad. Es una realidad. Los niveles por debajo de glucosa en ayuno. Si yo me tomo un examen de sangre, me lo hacen con 8 horas de ayuno y tengo abajo de 100, no me preocupo. Ok, entre 80 y 100 estoy bien. Si está entre 100 y 126, ojo, es una persona que tiene riesgo de incrementar, que está incrementando el riesgo de hacer diabetes en algún momento. Pero todavía no es diabético. Todavía no es diabético. Ahí es donde hay que intervenir, porque eso se llama riesgo incrementado a la diabetes, o popularmente denominado prediabetes. Ahí es cuando yo puedo intervenir y decir, ¿sabes qué? Vas a seguir un régimen dietético, vas a seguir una serie de ejercicios y demás para revertir esa parte. Lo que yo no puedo revertir es cuando el paciente ya es diabético, que es cuando pasan los 126. Ok, o sea, muy claro. Digo, ya más claro ni el agua. A ver, 100 es el límite. Exacto, Menos de 100 es óptimo. completamente. Que no rebase menos de 60. Exactamente, Muy bien. exacto. ¿Por qué es tan correcto. peligroso? Pues, muy poca azúcar,
O bueno, glucosa. Sí, así es. Como mucha, ¿no? Como mucha. Ok. Entonces, bueno, ahí estamos. Nivel 100. Ujú. Hasta 120, si yo tengo menos de 100 en ayunas En por la ayunas. mañana, soy un paciente que no tiene problemas, Exactamente. independientemente de la edad. Sí, independientemente de la edad. Ok. Correcto. Si yo me tomo la glucosa y estoy entre 100 y 126, aguas. Es un foco amarillo. Todavía Exactamente. no soy diabético, pero es momento de tomar precauciones. Completamente. ¿Cuáles serían estos lineamientos para mi vida en caso de rebasar los 100? Ok, primero que nada echar mucho ojo de si tengo antecedentes heredofamiliares. Papá, mamá, abuelos, hermanos que tienen antecedentes de diabetes, tengo que, ok, es otro foquito rojo que se va sumando. O sea, ahí ya son dos. Ya son 2. Sedentarismo, que no haga ejercicio. Ya son 3. Uf, Que no lleve una dieta, ahí entra la parte de la dieta, sana, ¿no? una dieta, pues lo más balanceado. A lo mejor luego tratamos de ser, ahora sí que la disciplina de la dieta depende mucho del paciente. En medicina se dice no existen las enfermedades, sino enfermos. O sea, cada enfermo, aunque tenga una enfermedad, es muy diferente a otra persona. Se comporta de Se manera comporta diferente. diferente. Por eso es que en medicina jamás tenemos que decir, ok, ahí va caminando una diabetes, ahí va caminando no, ahí va caminando una persona que tiene diabetes. Ok. Por lo tanto, hay que tratarlo, o sea, tener ese valor moral primero para, ok, ese respeto de que es una persona y tratar su enfermedad. Muy bien. Ahora, los lineamientos. Entonces, le comentaba lo de la dieta, que es fundamental llevar un control con algún nutriólogo especializado en esa área. Hay nutriólogos que llevan justamente esta capacitación de educación para diabéticos. Entonces, creo que sería una buena arma para contrarrestar esa parte y que no llega a la diabetes. Muy bien. Es verdad que en cierto momento de la vida, si uno tiene esa predisposición familiar, genética, aunque te cuides, ¿vas a padecer la diabetes? No sé, con los años. Ok, no, sí y no. ¿Por qué digo sí y no? Porque la diabetes ya está descrito, y no lo digo yo, lo dicen muchos artículos de científicos a nivel mundial, ya hay esa predisposición hereditaria, viene en los genes. Entonces, esa información que el gen ya trae consigo desde el nacimiento, en algún momento va a detonar. ¿De qué va a depender? De mis hábitos va a depender. A lo mejor en el gen viene que la diabetes se detone, por ejemplo, a los 35 años. Pero ojo, si es una persona que hace mucho ejercicio, es una persona que es atleta, es una persona que se cuida mucho, a lo mejor en lugar de los 35, detona a los 45 o a los 50. Okay. Y viceversa. Si es una persona que a lo mejor no tiene ningún antecedente heredofamiliar, pero tiene un índice de masa corporal, por ejemplo, que sea arriba de 30, que ya le llamamos obesidad, que tenga problemas de sedentarismo, que no camine, va a tener predisposición a la diabetes, aunque no tenga ningún antecedente familiar. Entonces, nada está escrito. Todo depende de lo que tomemos nosotros sobre la marcha. Como tú ya lo dijiste, hay una cuestión que puede venir por genética, por herencia. Sí. Mi mamá es diabética, mi papá también. Así es. Que ahí sería como una Sí. doble carga, ¿no? Exacto. Como mal, no hago ejercicio. O sea, todo está en mi contra. Voy a desarrollar la diabetes porque sí. Es casi como una regla, ¿no? Pues muy probablemente, es que aquí es una situación de que no podemos dar nada por hecho, porque hay pacientes que no se cuidan, hay pacientes que llevan una dieta de alguna manera pues no tan equilibrada y aún así no la desarrollan, o la desarrollan en los 75. ¿A poco? O sea, aunque tengan ya antecedentes. No, sin antecedentes. No, claro, no. No, yo me refiero a que personas que tienen antecedentes Bueno, familiares. no podemos decir que hay algo escrito porque en medicina no hay nada escrito. Desafortunadamente la medicina no es una ciencia exacta como las matemáticas y la física, no hay nada escrito, pero sí, desde luego que la probabilidad de que el paciente desarrolle eso es muy, muy alta. Muy alta, así es que aguas. Si usted está con niveles de glucosa altos, si recuerda que su abuelita o una de sus tías o alguien en su línea genética padece o padeció
diabetes, pues es momento de echar marcha atrás. Ahora, Completamente. vamos a pensar que tengo mis niveles de glucosa, no sé, se me ocurre, 115. Ujú. ¿Cómo revierto esto? O sea, sí me estás diciendo que tengo que cambiar mis hábitos, pero ¿se cura en esta etapa la diabetes? ¿O cómo le podrías decir? ¿O se detiene? ¿O qué pasa? Se puede revertir. Ahí es lo que le decíamos, el término de prediabetes, que no es oficialmente aceptado, pero se puede tomar como algo coloquial, ¿no? Sí se puede revertir si el paciente no ha tenido ya una cifra mayor. ¿Sí me explico? Claro, claro, claro. Si es un paciente que de inicio, o sea, siempre ha tenido 80, 90 y de la nada, caray, 115, ojo, ya es un foquito rojo. ¿Cómo lo voy a revertir? Con lo que le acabo de comentar, la dieta, empezar a hacer ejercicio. ¿Cuánto tiempo de ejercicio? Es un punto sumamente importante, porque luego se dice, no, haz actividad física. Pues sí, pero ¿cuánto tiempo? ¿Y qué tipo de ¿Y qué actividad, tipo de no? actividad? Porque a lo mejor dicen actividad física y pones a un paciente a cargar pesas. Y si tiene antecedentes del corazón, no. La actividad física correcta para un paciente diabético o prediabético es caminar, Aeróbica. correr, completamente aeróbica. Caminar, correr, nadar. O sea, aeróbica, que tenga que Habitualmente. ver con la capacidad pulmonar, que Así nos es. haga movernos, o sea, bailar. Bailar completamente. Y el tiempo obviamente va a ir progresando. Empezamos unos 20 minutos, unos 30, y a partir de unos 40 minutos de ahí hay un efecto cardioprotector, a partir de los 40 minutos. Pero desde luego que si es un paciente que nunca ha hecho ejercicio, pues vamos a empezar por unos 10. A la siguiente semana aumentamos a 15 y así nos vamos. O sea, pero sí tiene que ser una actividad que deba llegar a a ser, digamos que enérgica, pero paulatinamente aumentando. Exactamente, exactamente, sin sobrepasar la capacidad cardíaca del paciente. Claro. Porque volvemos a repetir, no es lo mismo un paciente que le acaban de diagnosticar diabetes con 33 años que uno con 80 años. Sí, sí, claro, no lo voy a poder llevar a correr un maratón, ¿no? Exacto, entonces poco a poco se va progresando y se va trabajando sobre la marcha. Al mes, por ejemplo, se empieza a cambiar la vida del paciente, empieza a comer mejor, hace actividad física. Ok, yo le repito el estudio. Si veo que eso ya, ¡fum!, se revirtió, perfecto. De aquí en adelante tenemos que continuar así para que el paciente no desarrolle la enfermedad. Muy bien. Decía yo que en México tenemos un grave problema de diabetes, en Veracruz, de los estados que más personas con diabetes Sí, tiene, hay diabetes en niños muy sí, pequeños, hay un altísimo grado de obesidad. O sea, es algo que tenemos que observar en nuestras familias. El cambio empieza desde uno mismo y ahí se permea hacia las familias y en general a la sociedad. Entonces, la sociedad mexicana es una sociedad diabética, en términos generales. sí, No quiere decir que todo el mundo sea diabético, pero hay muchos que lo son. así ¿Qué es. viene con la diabetes? Porque pensar que, bueno, tengo la glucosa alta, a lo mejor me duele un poquito la cabeza y tengo 2 que 3 síntomas que pasan sin problema. Pero, ¿qué viene? ¿Es una enfermedad que va creciendo? ¿Es una enfermedad que va deteriorando? ¿Es una enfermedad silenciosa? ¿Cómo es la diabetes? Aquí me gustaría hacer un hincapié porque es muy importante en la medicina tanto preventiva, que es lo que ya estuvimos platicando, como ahorita, ok, ya me diagnosticaron diabetes, ¿ahora qué hago? La mayoría de la gente no acude a consulta en el momento en el que debe acudir porque no tienen síntomas. Eso es lo que quiero que sí la audiencia quede claro con esta parte. Cuando el paciente empieza a tener síntomas de mucha sed, mucha orina, que tenga mucha fatiga, se la pase dormido. O sea, habitualmente son los síntomas cardinales, ¿no? Y empiezan a tener lo que llamamos polifagia, es decir, empiezan a comer mucho. En ese momento significa que la diabetes ya estuvo avanzando. O sea, pero ahí ya es notorio. Esto que Claro, acabas de es decir algo se nota. completamente notorio. Y en ese momento las guías internacionales nos están diciendo que el paciente ya lleva mínimo de 10 a 15 años con la enfermedad. Ay, no me digas eso. De 10 a 15 años. ¿Por qué? Porque habitualmente en México no tenemos esa cultura de la prevención. Por eso yo quiero hacer esto. Hemos tratado de trabajar mucho en la parte preventiva. Inclusive en algún momento recuerdo que
que cuando me titulé, por ejemplo, de la Facultad de Medicina, hicimos desde ahí pues ya me iba encariñando con esta parte de la diabetes, ¿no? Hicimos un estudio muy peculiar sobre la diabetes en alumnos de la Facultad de Medicina. Sí, jóvenes. Y el 13% salió positivo, sin Fíjate. saberlo. Sin Oye, saberlo. y en un nivel de edad de qué, de 20 a 25, no sé. Exacto, de 20 a 25 y aparte en el medio. Sí, claro, claro. Aparte que están en el medio. Entonces, ¿qué sucede? Que no hay la información. No todo es culpa de los pacientes. También tenemos que, o sea, los médicos nos tenemos que comprometer a tratar de educar a toda la sociedad para que sepan que esto existe. Y que, ok, cuando están los síntomas, no significa que esté empezando la enfermedad. Entonces yo los exhorto, yo los invito a que se hagan un estudio. Ok, no padezco de nada. Un estudio mínimo anual. ¿Qué tipo de estudio? Muy buena pregunta. Una química sanguínea y un estudio muy importante que se llama hemoglobina glucosilada. ¿Qué hace la hemoglobina glucosilada? ¿Con qué se come? Va a sonar muy fácil. El estudio de la química sanguínea va a decir cuánto tengo yo en ayuna, pero la hemoglobina glucosilada va a decir qué porcentaje tengo yo de glucosa, no de hoy, sino de los últimos 3 meses a hoy. Fíjate que hace 2, 3 días platicaba yo con el dentista precisamente, con el odontólogo, y me decía acerca de la placa dentobacteriana que Ajá. se va formando. Y dice, es que muchos pacientes vienen y 2 días antes empiezan a lavar los dientes y utilizar el Waterpik y toda la cosa. Dice, y entonces creen que van a engañar al doctor, pero realmente la placa dentobacteriana se hace hasta 7 horas después de que comes, Sí, si sí. no te lavas los dientes antes. Dice, y es como los diabéticos, me lo puso de ejemplo Ajá. él, es como los diabéticos, dice que cuando saben que tienen una revisión, dejan de comer 3 días antes lo que no deben de comer, se ponen a hacer ejercicio, bajan sus niveles y se van a hacer el estudio. Sí puede pasar esto, o sea, sí es Completamente. efectivo. Sí, no es efectivo como lo hace el paciente, pero sí sucede mucho. Sí sucede mucho que traten como de engañar al médico. Aquí lo más triste de todo es que no están engañando al médico, se No. están engañando ellos. Claro. Entonces, de lo que tratamos es de concientizar. Ok, hay que hacernos conscientes. Ya tengo la enfermedad. Bueno, si ya la tengo, no significa que en automático va a progresar de manera rápida. Pero si no me cuido, claro que puede pasar. Ahora, justamente este tema que toca el odontólogo es un tema muy interesante. Y con la hemoglobina glucosilada no nos engañan. Claro, ahí no hay No manera. hay manera, porque lo que hacen habitualmente es que, no, hoy no ceno. Si mañana voy a hacer el estudio, hoy no Claro. ceno. Y sí, efectivamente, al otro día puede ser que tengan 90 de azúcar, 90 de glucosa en sangre en ayunas. Entonces, si es a lo mejor un médico que no está capacitado, dice, está perfectamente bien, pero le mando a hacer la hemoglobina glucosilada y, caray, promedio de 300 o 400. ¿Cada cuándo, una persona ya diabética, cada cuándo se debe de tomar? Por ejemplo, tienen sus medidores. ¿Cada cuándo se la deben de tomar? Depende de si es una diabetes que está controlada, una diabetes descontrolada, pero habitualmente se recomienda que sea el monitoreo diario, en ayunas y 2 horas después de la comida. ¿Por qué 2 horas? Porque 2 horas después de la comida, en teoría, ya tendría que haber un descenso de la glucosa. Si se mantiene arriba, quiere decir que está descontroladito, O sea, cuando nosotros comemos, la glucosa sube. completamente. Se procesa el alimento y entonces la glucosa baja. Exactamente. Ok, La glucosa va bajando, muy así bien. es. Ahora, háblame de las consecuencias de la diabetes que, pues, están, decía yo, como leyendas urbanas. Te va a dejar ciego, vas a perder un pie, te van a cortar los dedos. O sea, se habla mucho las pues, consecuencias adversas Sí. de la diabetes, que en muchos casos son verdaderas. Es cierto. Sí, aquí vale la pena tocar varios puntos. Me hablabas sobre las leyendas urbanas, ¿no? Sobre los mitos. Y es muy frecuente que nosotros en la consulta nos encontremos en pacientes que los tenemos con utilización de insulina. Doctor, pero es que la insulina me va a dejar ciego, ¿cómo la voy a utilizar?
O doctor, es que mi comadre me recetó un té de NIM. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de hecho, no son medicamentos, o sea, de herbolaria. No estoy diciendo que toda la herbolaria sea mala, no. Pero hay algunos en específico que sí generan daño, sobre todo daño renal. Hay que tener mucho cuidado con el noni, que se vende como la panacea. Ay, me lo acaban de recomendar como lo máximo. Es que eso es lo que pasa. Y el problema que se tiene con los teses, sobre todo los que no vienen, por ejemplo, como el de manzanilla, que viene con un cuadrito y ya viene dosificado, ¿no? es justamente eso, que no pasa por un filtro de dosificación. Entonces no es lo mismo ponerle a un té una hoja que ponerle una rama. Claro. Si le ponen una rama, se concentra más y a lo mejor sí tiene propiedades de bajar el azúcar, pero ¿qué tal si se la baja más? Más de la cuenta. Más de la cuenta, y ahí es donde los pacientes caen al hospital. Por ejemplo, yo recuerdo una persona que conocí hace muchos años, que era obeso, tenía pésimos hábitos alimenticios, naturalmente era diabético, y cuando ya veía su diabetes, no sé, que andaba cerca de los 200, así, casi se ponía a dieta de puro nopal. ¿Es verdad que el nopal baja la glucosa? Sí tiene propiedades hipoglucémicas, sí. Y no solamente eso, tiene propiedades para intestino irritable. Tiene poco tiempo, bueno, recientemente tendrá unos 6, 7 años, que se hizo un estudio precisamente en Veracruz. Unos colegas que son gastroenterólogos hicieron una investigación sobre propiedades del nopal y se dieron cuenta de que las propiedades que tenía no solamente eran a nivel digestivo, también eran a nivel neurológico, a nivel metabólico. El nopal es una muy buena herramienta para la dieta de un paciente, sea o no sea diabético. Muy bien. Es una maravilla, eso sí, el nopal sí. Y respondiendo a la otra duda sobre qué viene después, sobre las complicaciones, sí me gustaría platicar un poquito sobre la complicación más común. La complicación más común de la diabetes es algo que se llama neuropatía diabética. Suena que hasta los pelos se paran, la verdad, pero no tiene uno mucha idea de qué es. Exactamente, ese es el gran problema, que los pacientes me llegan y me dicen, doctor, es que ya fui de aquí a allá, y me dijeron que tengo un problema de circulación. Y le reviso los pies y, híjole, ¿qué pasa? Que no sienten. La neuropatía es la pérdida progresiva de la sensibilidad, sobre todo en extremidades. Sucede Manos y pies. manos y pies principalmente, pero sucede en toda la economía del cuerpo. Eso es muy importante que sí hacerles hincapié. La diabetes es una enfermedad sistémica. Cuando hablamos de sistémica, me quiero referir a que afecta todo el cuerpo. No solamente el hecho de decir, ay no, el azúcar está en la sangre. No, el azúcar está en la sangre, pero va pegando en los órganos y los va dañando. Aquí genera un problema que se llama neuropatía intestinal, un intestino perezoso. Mucha gente se va a identificar. O sea, estreñimiento. Estreñimiento, de ahí mucha diarrea, después mucho dolor, pacientes que llegan al hospital, los operan de la vesícula, del apéndice. ¿Qué pasó? No, es una neuropatía. Era un dolor a este nivel. Mucha gente le sucede en los pies, lo más habitual. Dolor, ardor. El dolor de brazos, dolor de piernas, ¿eso puede ser también parte? El característico es dolor, ardor, entumecimiento, que se les duerman, piquetes o calambres. Entonces, mucho ojo con eso. Si tienen calambres muy seguido en los pies, calambres en las manos o calambritos acá en las extremidades, que se le llama neuropatía troncal, estamos hablando de una neuropatía. Muy probablemente el paciente ni siquiera sepa que es diabético todavía. Y si lo sabe, tendrá sus niveles altos. Completamente leve, moderado, severo. Para eso utilizamos una clasificación. Nosotros que nos dedicamos a esta parte de la neuropatía y con el uso de algunos medicamentos antioxidantes. Aquí sí es muy importante, y no es por hacer un comercial, pero sí vale mucho la pena. El único medicamento que ayuda literalmente a la regeneración o la reparación de ese nervio que está afectado se llama ácido alfa-lipoico. Y es un medicamento que no es tan conocido, desafortunadamente. ¿Para qué nos sirve eso? En pocas palabras, la neuropatía es como si ustedes se imaginaran un cable de electricidad pelado. Pelado. El nervio es un cable que transmite información y nos permite movernos.
pero también nos permite sentir. Si ese cable se pela, el paciente no siente. Entonces, en el momento que se vaya a poner su zapato, puede tener una tachuela, puede tener un clavo. Y no han sido 2 ni 3 veces las que me han llegado pacientes con clavos y no se han dado cuenta que los tienen ahí. Pero aparte, digo, no me ha pasado nunca, pero es un tanto como incómodo, como extraño, caminar y no sentir los dedos, por ejemplo, ¿no? Sí, pero puede ser algo rutinario del paciente. O sea, que ya se Se acostumbró. acostumbró. Entonces, esa es la parte que queremos, pues que de alguna manera queremos informar a los pacientes. Eso no es normal. Entonces, si sienten eso, tienen que buscar ayuda. Muy Tienen que bien. buscar esta parte para evitar que el daño no progrese. Porque, ojo, si la neuropatía progresa, nos estaríamos enfrentando ante esto, ante el pie diabético. Ok, es como la consecuencia. Exactamente. ¿Qué es el pie diabético? El pie diabético básicamente es un síndrome. Cuando hablamos de un síndrome, no nos referimos a un síndrome como el de Down, porque habitualmente también es una falacia, ¿no?, que existe mucho en la sociedad. El síndrome es una entidad o digamos, una situación que es generada por varias cosas. En este caso, nosotros que nos dedicamos justamente cuando escribimos este libro sobre pie diabético, describimos una parte que es el caminito para el desarrollo del pie diabético y le llamamos la razón suficiente. ¿Qué es eso? Primero que nada, cuando un paciente ya tiene diabetes, es que el paciente tenga afectación de la microcirculación, o sea, que no le llegue el suficiente oxígeno al pie. Número 2, que el paciente use un calzado inadecuado, que es muy frecuente. O sea, que le roce. Que le roce, zapatos de hule, Ok. chanclas, todo eso, sandalias, no, huaraches, no tienen que usar los pacientes diabéticos, porque los pacientes diabéticos generan cambios articulares en el pie. Tienen que utilizar forzosamente una plantilla, que eso obviamente también lo hacemos cuando valoramos al paciente. Wow. Cuando un paciente diabético va a una atención médica y no le valoran los pies, tiene que pensarlo 2 veces, porque siempre se le tienen que revisar los pies, siempre, sea de primera, segunda, tercera o quinta vez de atención médica. Sí, es que finalmente como hay insensibilidad, puede tener una peladita, Claro. algo que se puede agravar y entonces ahí sí se puede llegar a la amputación. Exacto, y es la parte que lo que le comentaba de la razón suficiente. Primero, mala circulación. Número 2, calzado inadecuado. Número 3, que de hecho es como un rombito, así lo hicimos. Número 3, problemas de la diabetes, que esté muy descontrolado. Y por último, neuropatía diabética. Muy bien. Me gustaría que nos platicaras un poco acerca de este plan de alimentación. Digo, yo sé que no eres nutriólogo, pero finalmente como un cierto esquema del cual pudiéramos echar mano. Porque conozco gente que, por ejemplo, recurre a las colaciones, ¿no? Pero se come, no sé, 3 galletas rellenas de dulce, Claro. o se come un mango completo, cosas de ese tipo. Y pues eso creo que no abona mucho a desarrollar correctamente pues, la alimentación de un día, ¿no? Completamente. Bueno, en esta parte sí, como correctamente dice, digo, yo no soy experto en la parte de la nutrición, pero dentro de la clínica donde estamos, que es multidisciplinaria, sí tenemos una persona encargada de eso. De lo que, en pocas palabras o en términos un poquito más coloquiales, lo que tiene que hacer el paciente primero es dejar de comer dejar de tomar refresco, o sea, nada, ninguna marca. El refresco tiene una cantidad de azúcar impresionante. Si yo tengo un vasito de 250 mililitros del refresco más conocido, la marca que quieran, equivale a cerca de 12 cucharadas De de azúcar. Imagínense, 12 cucharadas, ¡fum! Y la mayoría de los refrescos le ponen una fórmula especial para que el paciente no vomite eso. Ahora imagínense qué daño le está generando al paciente que de por sí ya tiene la glucosa alta. Oye, pero además hay que tomar en cuenta que México es uno de los mayores, si no el mayor consumidor de refresco embotellado, que es el paraíso Así de es. las compañías refresqueras, ¿no? Es correcto, y eso es justamente uno de los desencadenantes porque esto es como un caminito.
y es una arborización, ¿no? Van saliendo ramitas de la parte de la diabetes, porque podríamos hablar de muchas cosas, pero aquí vale mucho la pena mencionar la parte de la obesidad. Desde luego que la obesidad tiene una relación estrecha, pero estrecha con la diabetes. No significa que un paciente delgado no pueda desarrollarla, claro que sí. O un obeso no la tenga. O un obeso no la tenga, exactamente, pero sería más raro. Pero lo habitual es ver a un paciente que, con sobrepeso y con la enfermedad. Y lo que más nos ha preocupado de unos años a la fecha, de unos 15, 10 años a la fecha, es que el aumento de obesidad infantil ha ido increíblemente a la alza. De hecho, Veracruz es el número uno a nivel nacional con diabetes. Sí, caray. Con diabetes diagnosticada. Le estoy hablando de pacientes que ya se diagnosticaron en una institución. Ahora los pacientes que se ven por el medio privado. Y ahora los pacientes que no saben que son diabéticos. Que no son detectados. Entonces es un mundo. Por eso es que vale mucho la pena hacer este tipo de charlas como estas para informar a la sociedad y que sepa. Y fíjate que sobre todo aquí yo haría un llamado a los padres de familia, porque quizás se va a oír feo que lo diga, pero lo voy a decir de la manera más coloquial. Es muy común ver papá gordo, mamá gorda e hijitos gorditos. Sí. ¿Por qué? Porque Así se es. heredan no nada más la nariz ganchuda de una tía que ni siquiera conocimos, Sí. o el lunar peludo de otro que vivía cerca de nuestra casa. Se heredan también los hábitos alimenticios. Exactamente. Dijo algo que casi debemos ponerlo como un mantra, ¿no? Lo debemos de tener eso presente todos los días. Si crecemos en un ambiente en el que al bebé, porque ha pasado, en el que al bebé de 6, 7 meses le están dando en lugar de pecho, que así debería ser, le están dando una mamila, un biberón con un refresco. Pues, Sí, claro. o sea, ¿qué vamos a esperar, por ejemplo, cuando el niño tenga 10 años, 15 años? Entonces, no, estamos justamente trabajando en medicina preventiva y constantemente hacemos campañas. Constantemente, por ejemplo, ahorita que estamos cerca, vamos a Teocelo, vamos a Orizaba. Justamente ayer nos tocó una jornada médica en el Centro de Rehabilitación Infantil, donde vemos justamente esto, es el pan de cada día. Pero pues sí quisiéramos que la audiencia le cayera el 20 de que es algo que se puede prevenir, o de que si ya lo tengo, mínimo puedo retrasar, de que una complicación me fuera a aparecer en 10 años, que aparezca en 30. Claro. Pero además, saber que la mayor herencia que le vamos a dar a nuestros hijos es esa conciencia, en ese sentido de la diabetes, Sí. ¿no? Es esa conciencia. Yo conocí una familia en Veracruz, y lo cuento a manera de anécdota, Ajá. que el papá y la mamá eran diabéticos. Tenían 3 hijos varones. El más chico, eran mis vecinos, el más chico murió a los 15 años por problemas renales. Porque para eso todos eran gordos. Okay. O obesos, porque gordo se oye feo y hasta me van a criticar. Pero bueno, eran obesos. Se murió primero el más joven, el de 15 años. Okay. Después de pasar 2 o 3 semanas en un hospital, ahí murió. Fueron sus últimas horas conectado a una máquina, ¿no? Luego murió el de en medio, que también tenía diabetes. Y murió, pues, por consecuencias. Sí, claro, Y el complicaciones. último, o sea, el mayor de todos, murió también relativamente joven, por ahí de los 50 y tantos años, ciego y sordo. O sea, estoy hablando de una familia de 5 personas, todas muertas por diabetes, Sí. o por consecuencias de. Es correcto. Entonces, eso cada vez se ve más en nuestro país. De acuerdo, cada vez es más y es el común denominador en todo lo que encontramos. La diabetes genera un problema inflamatorio y por eso es que hago mucho recalco mucho sobre lo mismo, en donde no solamente se afecta la sangre, no solamente se afecta el páncreas, se afectan todos los órganos, se afecta el corazón. Diabetes, causa número 1 de infartos. Diabetes, causa número 1 de amputaciones no traumáticas. Diabetes, causa número 1 de ceguera. Ok. Diabetes, causa número 1 también de problemas en el pie. En este caso, neuropatía. Puede haber otros tipos de neuropatía,
pero causa número uno de neuropatías, diabetes mellitus. Muy bien, tipo a ver. 2. Supongo que tú como médico y conociendo el problema, no digo que no te des de vez en cuando tus banquetes gastronómicos, pero, por ejemplo, háblanos de cómo se desarrolla tu día en cuanto a la alimentación. O sea, ¿qué desayunas? Tú que eres mucho más consciente de este problema. Bueno, mire, habitualmente sí trato de levantarme temprano. Primero que nada corro. Ok. Corro 20, 30 minutos habitualmente, de acuerdo a cómo ande mi día. Regreso a la casa, desayuno algo. ¿Desayuna algo como por qué? ejemplo, desayuno un cereal. Un cereal, pueden desayunar cereales siempre y cuando, por eso les digo, o sea, esta parte de la alimentación probablemente no es como que tan profunda porque yo no es la parte Sí, que no, manejo, ¿no? sí, claro. Pero es un cereal. Yo les recomiendo mucho que a los cereales, por ejemplo, le pongan un poquito de papaya, le pongan un poco de ciruela pasa. Es bueno para mantener la parte de la digestión, ¿correcto? Después de eso, algo que sea asadito, un poco más. ¿Un omelette podría Por ser? ejemplo, exactamente, puede ser un ¿De omelette. un huevito? Y aquí hay un mito muy, muy curioso, porque mucha gente no quiere comer huevo, que por los triglicéridos. Ah, ajá. Que por los triglicéridos, no, yo no como nada de huevo, que no sé qué, pero pues sí, pero están comiendo pan Claro. con Dulce, cafecito, ¿no? pan dulce todos los días. Entonces es una incongruencia esa parte. El pan, las harinas, la tortilla, todo se convierte en azúcar. Aunque no lo parezca, las grasas se convierten también en azúcar. O sea, si usted come, uno piensa, o suele pensar que el diabético no debe de comer pasteles, dulces y todo eso. Pero a ver, el taco de carnitas se va a hacer azúcar, ¿Sí? ¿cierto? Sí. ¿Qué otra cosa? Lo que le comentaba, sobre todo la parte de los panes, las harinas. Panes, Harinas y desde luego refrescos y todo lo dulce, todo se va a convertir en azúcar. Pero es común. ¿El alcohol? El alcohol, claro, desde luego. Ay, a ver, dime, porque yo me echo mis chincholes el fin de semana. De repente. De vez en cuando. Bueno, Ajá. se supone que de acuerdo ahí son las guías más de cardio, ¿no? Las guías internacionales de cardio marcan que se pueden tomar hasta 1 o 2 copas de vino tinto. No me gusta. Bueno, pues ese sí es un problema. A ver, Vino 2 tinto. copas de tequila. Pero no diarias. No. No diarias. Leti. Entonces ya tendría que ir a la NON o Alcohólicos Anónimos. No. No, pero por ejemplo, lo usual, que te reúnes el fin de semana con amigos, con la familia, te tomas 2 copitas. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal se supone, por ejemplo, el whisky ayuda a las arterias coronarias. Ajá. Sí ayuda, sí está establecido que ayuda un poco a la vasodilatación, pero Ok. no más de 2 copas. Más de 2 copas se pierde el efecto. Pero, por ejemplo, el whisky, bueno, te lo tomas con agua, ¿no? Con agua Mineral, claro. Pero, por ejemplo, vamos a pensar... No, la voy a plantear de diferente manera. ¿Cuáles son los licores que deben de estar vetados para un diabético? Los Ok. que vienen de caña, los que vienen de uva, Eso, desde luego, va para afuera. o sea, Todos los rones fermentados- y brandis. Exactamente, porque habitualmente los mezclan con refresco. Claro. No se los van a tomar así, No, así, directos, así es muy directo, difícil. no. Y de hecho el tequila tiene propiedades que pueden bajar la glucosa, pero es muy raro que un paciente diga, me voy a echar un solo tequila al mes. Entonces lo mejor es decir, nada de alcoholes. Ok, ¿Por qué? nada. Porque si le das un poquito de esa parte de la apertura que no, pues te puedes tomar va a decir, no, pues 3 no van a hacer nada, 4 no hacen nada. No. Entonces, mientras más rigurosos seamos en la parte del alcohol, es mejor. Mientras menos alcohol tome el paciente, mucho mejor porque todo es azúcar. Pan, todo es azúcar. Y recuerden, la tortilla también. Entre un pan y un bolillo, por ejemplo, ¿a qué le tiro? Bueno, un pan, por ejemplo, un pan de pasta, un pan de... Sí, un de harina, un pan de harina. Sí, claro, un pan de harina o un... O una tortilla. La parte del centro del bolillo es lo que más genera, triglicéridos, O sea, y azúcares. el migajón. el migajón. Eso, quitarlo. Comerme nomás la cascarita, La como quien cascarita. dice. Que no sabe tan bueno, la verdad. No, a mí me encanta el migajón. Bueno. Sí, por eso, el migajón... no, me refiero a la cascarita. La cascarita no sabe tan buena.
Pues sí, a mucha gente lo que le gusta es el A mí migajón. sí, a mí. Pero no es lo Sano. más sano. Ok. Sí lo puede hacer, ojo, eso no significa que un paciente nunca pueda probar un pan, que nunca pueda probar un pedacito. Sí, pero aquí es donde entra la parte de la especialización de la nutrióloga. De los nutriólogos. Que de hecho es como que, ok, te has estado cuidando 15, 20 días, hoy te puedes dar un lujito comiéndote este pedacito, no sé, de un taquito pero no de cueritos. Un taco de, no sé, una carne asada, por ejemplo. Recuerden, los alimentos en los diabéticos habitualmente deben ser asados o hervidos, de preferencia. Nada frito, Sí, no, ni rebozado. ni O sea, por ejemplo, un rebozado. chile relleno, todo capeado, pues ahí le están claro que dando en la no. torre a toda la dieta. Y esta parte es muy importante, Leti, porque muchos nos dicen, no, las grasas buenas, las grasas trans, el aceite de oliva extra virgen es bueno. Yo me he encontrado pacientes, no, yo me como mi huevito, doctor, con aceite de oliva, sí, pero es que en el momento en el que lo estás friendo, el aceite de ser un Cambia. bueno se convierte en una grasa mala. Claro. Entonces en automático daña todo el alimento. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Consumir aceite de oliva, sí, pero ponérselo a la ensaladita o ponérselo a la mojarra o el pescadito asado, O sea, arriba. consumirlo en frío, Así es. no calentarlo porque ahí es donde se lo descomponemos. La parte hervida también funciona. Ujú. La parte hervida. El huevo también lo pueden consumir, no tan seguido, pues, pero sí es una buena fuente de proteínas. Solamente que, bueno, está esta controversia de que entre que me como la yema y que no me la como. Bueno, para tranquilidad de los pacientes, yo les digo, si no se la quieren comer, no se la coman, pero la yema es prácticamente pura proteína. Es proteína, claro, Entonces, claro. eso sí. Ahora, se ha caído en el exceso de que casi todos los alimentos que uno puede encontrar en un supermercado, por ejemplo, vienen light o vienen con sustituto de azúcar o no contiene azúcar. ¿Esto qué nos garantiza? Nada. Nada. Absolutamente nada, porque incluso un alimento que diga sustituto de azúcar o un alimento que diga light aumenta el riesgo de diabetes. ¿Cómo cree? Ojo, mucho ojo, sí. En un paciente que es diabético, bueno, pues ya es diabético. Pero el aumento de los endulcorantes, sin decir marcas, pero endulcorantes son todos los que conozcan que reemplazan el azúcar, aumentan el riesgo de diabetes. Se le está dando como muchas Publicidad, publicidad y muchos puntos a la stevia, que finalmente yo leí el otro día bueno. con detalle, pero no viene stevia pura, viene combinada con otros endulcorantes. sí, habitualmente el aspartamen es el que más daña. Es el que más daña. La stevia es como que la más noble de todas, pero, o sea, si lo consume uno no con tanta regularidad, no hay problema. Pero me estoy refiriendo a endulzar todo, que todo lo estoy utilizando del diario, sí llega a aumentar el riesgo. La miel. Nada de miel. Está también esta falacia o este mito de que, bueno, todo lo natural, pues no pasa nada. No es así. Si un paciente tiene diabetes y se come 5 mangos de Actopan, de donde yo soy, por ejemplo, de mi natal Actopan, sí, claro que se les va a ir hasta arriba la diabetes. Entonces, no. Hay alimentos que están prohibidos, incluyendo también las frutas. Por ejemplo, el mango, desde luego que no. O si va a comer, pero una ración pequeña. Es que hay frutas que creo que mientras menos jugo, creo que por ahí va la cosa, menos jugo, más azúcar. Por ejemplo, ciruelas. Ah, ciruelas, sí, claro. Ciruelas, mango, durazno. Sí, hay algunos que sí y algunos que no. Este tema sobre alimentación sí valdría la pena que lo abordáramos. Con un nutriólogo, sí, ¿verdad? Sí, con un nutriólogo. Porque no quisiera aquí ondear y a lo mejor errar en algo y luego, entonces sí valdría la pena, porque en esa parte sí de la alimentación sí vale mucho la pena que lo chequen con un nutriólogo. Pero a grandes rasgos, el mango, tratar de evitarlo, que es uno de los que tiene más azúcar. Y en tanto la dieta sea balanceada, no hay tanto problema. El problema es que el paciente se quiera sentar y de una sola sentada se haga lo que conocemos como los atracones. Sí. Ese es el gran problema. Me viste.
Ese es el gran problema. El gran Los atra- problema, muy bien. Pues yo creo que ha sido muy claro, Artemio. La verdad es que es un tema apasionante, la verdad, Sí, es porque muy tiene bonito. tanto recoveco, tantas como facetas, pero lo que es un hecho es que está causando muchos problemas en la salud de los mexicanos y que tenemos que tomar al toro por los cuernos. Sí, recurrir a las instituciones de salud, todas, ISSSTE, Seguro Social, aquí el CAE, todos tienen un programa que ayuda a personas con diabetes, o sea, y te dan orientación. Correcto. Entonces, bueno, a recurrir a eso y creo que ha sido muy claro y espero que este mensaje llegue a mucha gente y que lo Ojalá que sí. repliquen. Dame, por favor, algún teléfono donde las personas que nos han visto puedan hacerte algunas preguntas a través de WhatsApp. Claro, claro, con todo gusto. Les voy a pasar el teléfono personal por ahí, lo dejé con sus colegas y al que se pueden comunicar directamente es 81 14 90 93 88. Y ustedes tienen una Sí, clínica claro, integral para la integral, diabetes. completamente. Vemos desde la parte de que el paciente está iniciando, complicaciones de neuropatía, atendemos pacientes con diabetes, con la parte ya de las úlceras, pie diabético, la evolución y después la parte de la rehabilitación, que yo creo que valdría la pena posteriormente hablar sobre eso, porque después es, ok, ya se curó del pie diabético, ¿qué sigue Que después? viene. ¿Qué viene? Muy Pero bien. por el momento yo creo que el mensaje es ese, cuidémonos, tratemos de no caer en los excesos y bueno, en lo que yo pueda ayudarles con toda confianza, estamos a sus órdenes, Leti. Muchas gracias, Artemio. Que te vaya muy bien. Ha sido un placer Gracias. conocerte y bueno, Igualmente, platicar de este tema tan apasionante de la igualmente. diabetes. Por favor, cuídese. Deje de darse atracones y bueno, eventualmente haga un poco de ejercicio. Yo le quiero agradecer muchísimo que me haya acompañado y como siempre, pues nos vemos en la próxima aquí en Soluciones.